Bueno, vamos a orar y empezar. 20 minutos más tarde nos hizo llegar el agua. Bueno, oramos y empezamos, hasta donde podamos. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por permitirnos llegar con bien para tener este tiempo con tu palabra. Rogamos por los hermanos que están en camino y por los que van a venir para el servicio también, que lleguen con bien, Señor, a pesar de la lluvia, que podamos adorarte, Señor, que podamos alabarte. Sabemos que tú eres soberano, que todo está en tu control y por eso descansamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en la lección 4. En la lección 4 y vamos a estar viendo señales de una verdadera conversión. Dice 5 señales, no son todas las que hay, pero vamos a ver algunas. Y como siempre, acuérdense que es un material que no estoy de acuerdo al 100% y cuando haya algo lo vamos a decir, pero en esencia sí, digamos. Bueno, el versículo clave 7:20 de Mateo. ¿Cuál es la evidencia convincente de que soy salvo? Y dice acá el autor que hay cinco señales de una verdadera conversión. Y ahí el verso 15 al verso 20 de Mateo 7 viene hablando de los frutos. ¿Se acuerdan ustedes? Un buen árbol da buen fruto, un mal árbol da mal fruto. Eso es obvio. Y termina diciendo el 20, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor estaba hablando de los falsos maestros. Ya es el final del Sermón del Monte, donde Él explica cómo se llega al reino, cómo se entra al reino, cómo se llega a ser salvo, cómo vive un ciudadano del reino, y después termina explicando que por su fruto los conoceréis, que va a haber lobos rapaces, personas que van a aparecer, cristianos pero que no lo son, y bueno, los frutos son la evidencia. En el verso 18 de este pasaje dice acá, Cristo dice que el árbol malo es incapaz de, es decir, no puede dar fruto exactamente como un buen árbol. Es incapaz de no dar fruto malo. O sea, el cristiano es nueva criatura, entonces produce fruto espiritual. Alguien que no es cristiano, no puede porque no está unido a Cristo. Como dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Separado de mí, nada se puede hacer. Y lo estaba diciendo en el contexto justo de Judas, ¿no? Judas no estuvo entre ellos, no quedó, parecía, pero era externo y bueno, finalmente evidenció que no era. Yo voy avanzando, así no leemos todo, pero en esencia voy diciendo lo que acá tenemos y si hay alguna pregunta que tenga que ver con esto me dicen, ¿sí? Bueno, ahí en Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es un versículo que se usa para hablar de la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos es salvo, siempre salvo. Alguien que es salvo no pierde la salvación, va a perseverar hasta el fin. No se va a apartar definitivamente. Puede obviamente tener caída como la tuvo Pedro, ¿sí? Pero tarde o temprano vuelve al Señor arrepentido porque nosotros miramos a Pedro y automáticamente, ¿se acuerdan? Él lo negó 3 veces, el gallo cantó, el Señor lo miró y comenzó a llorar y obviamente ahí él entendió lo que había hecho y después se arrepintió, sin duda él se arrepintió. Por eso un verdadero cristiano nunca se va a apartar de la fe, porque no depende de nosotros, sino de Dios. ¿Está bien? Si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos entrando y saliendo cada rato. ¿Sí? Pero depende de Él. Bueno, acá dice lo de sobre la piedra. Voy a tratar de leer los versículos, que tal vez es mejor. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en tiempo de la prueba se apartan, no dan frutos. Y acá comienza con el primero de las 5 señales y el autor del libro dice la primera señal es el fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno
de arrepentimiento, ¿sí? Bueno, vamos a leer el versículo acá. Esto es Juan el Bautista, bautizando, estando los fariseos alrededor, y él, yo me imagino, ¿no? Mirándolos a los fariseos religiosos y diciéndole estas palabras. Al ver a muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué significa eso? Hijos del diablo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ustedes piensan que están huyendo de la ira venidera, ustedes piensan que no se van al infierno, que están yendo al cielo. Y les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que le está diciendo es, si realmente ustedes están arrepentidos, tiene que verse el fruto de ese arrepentimiento. Y no se ven ustedes, eso es lo que le está diciendo. Cuando hay una verdadera... Es diferente cuando nos arrepentimos para salvación y el fruto del arrepentimiento, ¿sí? Eso tenemos que entender. Porque una persona va a pensar que tiene que comenzar a dar frutos para arrepentirse. No, te arrepentís en el momento que te predica y lo que se ve después es el fruto de ese arrepentimiento. Cuando hay una verdadera conversión, hay arrepentimiento, obvio. Sin arrepentimiento no hay conversión. Sin arrepentimiento no hay vida eterna porque no hay salvación. Si uno no se arrepiente de sus pecados, en sus pecados perecerá. Es por eso que hay regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es uno más que no va a sufrir en el lago de fuego. Nosotros entendemos eso. Hay lugares donde se enseña que no hace falta el arrepentimiento, que hay que creer nada más. Solamente creer, y el arrepentimiento no entra dentro de él lo que la persona tiene que hacer para salvación. Dice ahí en el versículo en Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ven? ¿Qué dice ahí? Que Dios ha dado. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios da el arrepentimiento. Y en Efesios 2:9 dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe. Y todo eso, incluyendo la fe, es don de Dios. O sea, Dios da. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos para ser salvos? Arrepentimiento y fe. ¿Quién la da? Dios. ¿Pero quién es responsable de responder con arrepentimiento y fe? Yo. ¿Sí? Todo lo que dije lo enseña la Biblia. ¿Está bien? El Señor nos retarda, y a eso le sumamos, el Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, os digo que así habrá gozo en el cielo, ya lo leímos. La salvación depende del arrepentimiento de uno, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso está en Hechos 17:30. Lo leemos, lo que está en negrita nada más. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Filipenses 2:9 y 11. Esto es el juicio final. Habrá un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ¿quién? Que Cristo es el Señor. Si no lo hacen ahora para salvación, lo van a hacer en algún momento, pero para condenación. Pero tarde o temprano hay que reconocer a Cristo como Señor. Y no puede alguien reconocer a Cristo como Señor sin arrepentirse. Yo no puedo decir, sí, Cristo, quiero que seas mi Señor sin arrepentimiento. No puede. No existe eso. En el punto C, el arrepentimiento consiste en confesar los pecados y apartarse de ellos. El Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que oculta su pecado, el que peca y continúa pecando, no va a prosperar. Más el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Sí? Por ahí pasamos rápido por esto, pero confesar es decir lo mismo que Dios dice. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, es decir lo mismo que Dios dice. Cuando yo confieso es decirle, Dios, hice esto y tu palabra dice que eso es pecado y yo estoy de acuerdo con vos. No es, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, en nombre de Jesús, amén. Eso es como, estoy haciendo una oración para sentirme bien. Es como David cuando dice en el Salmo 51, contra ti,
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es. Ya después de haber sido confrontado con Natán, cuando lo confrontó y él entendió que pecó. Él entendió que pecó delante de Dios. Entonces, confiesa y se aparta. Eso es lo que ocurre cuando alguien se arrepiente. Entonces, si alguien dice que se arrepintió y sigue viviendo como antes, no, hay duda, ¿no? Hay duda de que realmente se haya arrepentido. Obviamente no hay perfección, pero sí hay santificación. En el D, por lo tanto el verdadero convertido se apartará de la maldad. O sea, parte del fruto que se puede esperar en la vida de un nuevo convertido es que se aparta de la iniquidad. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen los versículos. Leo uno, el 2 Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Número 2, este arrepentimiento para salvación se manifiesta de maneras prácticas. Observen ese pasaje. Este pasaje es del Nuevo Testamento, tal vez el que habla de manera más específica del arrepentimiento, junto con el de Joel, capítulo 2, versos 13 y 14, o del 12 al 14. Acá Pablo dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto, dice. ¿Alguien lo tiene abierto ahí? No. Para leer el 9. ¿Si alguien lo tiene? ¿No? 7-9. Acá está versos 10 y 11. Si alguien lo tenía abierto para leer el 9. ¿Lo leo? Dale. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte mía. Bien, lo que está diciendo es que el arrepentimiento afecta a todo el ser. Afecta primero el intelecto. Yo tengo que entender lo que hice. Contra ti solo he pecado. Yo entiendo que pequé. Afecta a mis emociones. Me pongo triste porque ofendí a Dios. Y afecta a mi voluntad, ¿sí? En el sentido de que doy vuelta para volverme a Dios. Estaba haciendo las cosas mal, me vuelvo a Dios. Entonces, intelecto, emociones y voluntad. Pero hay un arrepentimiento que no es para salvación ni para santificación, que es el de Judas, por ejemplo. Judas, la Reina Valera dice que se arrepintió, la Biblia de las Américas dice que tuvo remordimiento, porque eso fue lo que le pasó. Imagínense, vio a Jesús, que nunca creyó en él, pero que siempre se portó bien con él, lo vio que lo entregó y cómo lo maltrataban y tuvo remordimiento y fue y se ahorcó. Entonces, alguien se puede sentir mal muchas veces porque lo descubren, porque le da vergüenza, pero no porque ofendió a Dios. Entonces eso no es arrepentimiento. Sí me puede dar vergüenza porque me descubrieron, y está bien, y espero que así sea. Sí me puede dar vergüenza porque otros saben lo que hice, pero sobre todo me tiene que dar vergüenza y porque Dios me vio y yo lo estaba haciendo como si no me estaba interesando. Entonces, contra ti solo he pecado. ¿Sí? Si no tengo esa relación con Dios, no es arrepentimiento. ¿Está bien? Solamente me produce tristeza y tengo que evaluar por qué estoy triste, por qué estoy avergonzado. ¿Sí? Cuando agarran, creo que, no me acuerdo si exactamente, pero hace poquito cuando mataron al kiosquero, creo que lo agarraron al muchacho de 30 y a la chica, ¿no? Y creo que el muchacho lloraba y no sé si decía estoy arrepentido, pero ¿de qué estaba arrepentido? Porque lo agarraron, porque lo descubrieron, por eso estaba arrepentido. Es eso de que cuando estemos en el momento del juicio muchos van a llorar, van a estar tristes, pero ya no va, como dice, todas las rodillas se doblarán, Sí. pero ya no va a haber Vuelta atrás. Ya no hay nada que hacer allí. Sí. Es una tristeza.
Entonces tenemos que evaluar nosotros cuando alguien nos confronta. También me puede pasar a mí, que me confrontan a alguien y de repente alguien se dio cuenta de un defecto mío, de algo pecaminoso en mí, y me puede dar vergüenza y en realidad digo, me arrepiento de lo que hice. Pero tal vez me dio vergüenza porque me descubrieron y no porque estaba pecando contra Dios. Yo tengo que examinar mi corazón, ver y decirle, Dios, ayúdame a entender que pequé contra vos y quiero arrepentirme. Bueno, después ahí va nombrando más o menos todo lo que yo ya expliqué, así que podemos avanzar. Acá donde habla de todo esto ya lo avanzamos, pasamos al segundo fruto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con el tema del fruto de arrepentimiento? ¿No? Bueno, fruto de buenas obras también, fruto de buenas obras. Dice ahí en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto ¿en qué? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego explica, un verdadero cristiano procura ser ejemplo de buenas obras, presentándote tú, le dice Pablo a Timoteo, como ejemplo de todo en buenas obras, a Tito, perdón. Los miembros de una iglesia muestran un celo, un deseo ardiente por las buenas obras. Dice en Tito 2:14, nuestro Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de... Entonces el Señor redimió un pueblo para que este pueblo haga buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. ¿Sí? A mí me llamó la atención siempre el pasaje cuando dice Mateo 5, del 14 al 16, cuando dice vosotros sois la sal y después dice vosotros sois la luz del mundo. Dice y explica, ¿no? Que la luz no se pone debajo de la mesa sino arriba para que todo la alumbre y todos la puedan ver. Y después dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia de las obras que hacemos nosotros con las obras que hace, un católico o alguien inconverso? Porque hay muchas personas que hacen buenas obras. Juntan mercadería, juntan ropa, se preocupan por los inundados, pero dice que nosotros cuando hacemos buenas obras, esas buenas obras, hay algo especial, ¿no? Que parece que Dios es glorificado. Es glorificamos a Dios. O sea, la gloria es para Dios. En el caso del inconverso, la gloria es para mí. Exacto. Llegué a ese punto, no sé cómo, pero uno se da cuenta. Y a veces, en el fondo, y nosotros podemos caer en eso y hacer obras para ser vistos. Pero cuando hacemos obras para glorificar a Dios y para servir al hermano, bueno, nosotros vemos hermanos y cuando hay hermanos que tienen el don de servicio y lo vemos que de manera desinteresada están haciendo cosas, uno dice, wow, uno dice, qué grande el hermano. Le puede decir, pero ve el obrar de Dios y glorifica a Dios por esa persona. Porque lo ve que está haciendo desinteresadamente y quiere que todos se sientan bien, que estén a gusto, que a nadie le falte nada. ¿Sí? Bueno, tenemos que también observar por qué y para qué hacemos las obras que hacemos. Porque podemos estar errándole en ese sentido. Dice ahí, el cristiano entonces se ocupará o procurará ocuparse de buenas obras. Wesley, el fundador del movimiento metodista, dijo, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces que puedas, a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. ¿Sí? Hoy en día hay tanto escepticismo hacia el cristianismo que entre los inconversos que necesitamos ver más fruto de buenas obras. Haciendo el bien podemos callar la ignorancia de los hombres insensatos y restablecer la credibilidad de la iglesia. Bueno, eso. Y tenemos que buscar maneras de hacer buenas obras e intentar crear nosotros. De hecho,
el mensaje que mandé a propósito de si hay hermanos que necesitan que se lo busque y hermanos que tengan auto que quieran ser parte, es como a propósito una oportunidad para servir, para hacer buenas obras. Y así tenemos que nosotros buscar siempre con sabiduría, ¿no? Con sabiduría, porque a veces tenemos responsabilidades que hacer, siempre usando el discernimiento. Tenemos responsabilidades en nuestra casa, etcétera, y salir y vivir para todos y no hacer lo que tenemos que hacer en casa, estaríamos haciendo la cosa mal. O sea, buscamos servir a otros, pero hay un orden siempre. Dios, en el caso del casado, la esposa, los hijos, la iglesia y los demás. Bueno, ¿alguna pregunta? Obviamente no agotamos todo, decimos algunas cosas, ¿no? ¿Estamos bien? Tercero, el buen fruto de labios. Viene de Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Los labios de un cristiano deben confesar el nombre de Jehová. Cuando habla del nombre, habla del carácter, ¿sí? Porque de Él viene todo lo que es bueno que Él tiene y que ha experimentado en esta vida. Bueno, toda buena dádiva, todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, en el 2, el verdadero creyente procura siempre dar gracias a Dios. Y noten ahí que está Efesios 5:20, dando algunas veces gracias a Dios, dice, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan qué dice el verso 18? Porque este es el resultado del verso 18. Verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu, o sea que te controle el Espíritu. Si te controla el Espíritu, va a salir himnos, salmos, cánticos espirituales y va a salir gratitud. ¿Sí? Cuando el Espíritu nos controla, vivimos como Cristo. Cristo hizo el ministerio en el poder del Espíritu, Él nos enseñó a vivir en el Espíritu. Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, que eso viene por estar en la palabra, por entenderla y por obedecerla, entonces vamos a ser agradecidos, va a haber frutos del labio que confiesan su nombre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, en todo. Bendice a Jehová en todo tiempo, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Eso pasa en alguien que es un convertido, ¿sí? ¿Sí o no? A veces uno duda cuando está con personas que dicen ser cristianas y no salen estas cosas de su boca, sino que su boca está llena, no de malas palabras ni de nada, pero de otras cosas que llenan su vida y habla de otras cosas, que yo no digo que no se pueda hablar, pero que siempre sea así, un patrón, llama la atención. Nosotros queremos hablar de nuestro Señor. ¿Sí? Si nosotros estamos en las Escrituras afectan nuestra vida, eso va a llenar nuestro corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo no estoy en las Escrituras y estoy en otras cosas, esas otras cosas van a llenar mi corazón. ¿Y de qué voy a hablar? De eso. Entonces, si queremos saber qué es lo que está llenando nuestra vida, tenemos que escucharnos nada más. Bueno, el cuarto, el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan el verso 16 de este pasaje? Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Y entonces dice, porque el Espíritu se opone a la carne, la carne se opone al Espíritu para que no hagáis lo que deseáis. Y después habla de las obras de la carne y después habla del fruto del Espíritu. O sea que el fruto del Espíritu se va a ver en un cristiano cuando anda en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es un mandato.
día a día, tiempo presente, andad en el Espíritu. Dios dice, andad en el Espíritu. ¿Qué significa? Me está mandando, no me está diciendo, fíjate si querés andar en el Espíritu. Andad. ¿Cómo lo aplico eso yo en mi vida? Porque nosotros queremos que se vea a nosotros esto, amor, gozo, paz, ¿sí o no? Este es el carácter de Cristo. No ¿Sí? es natural, no. ¿Eh? No No es natural, es el carácter de Cristo, pero el carácter de Cristo, ¿quién lo produce? El Espíritu. Y Dios quiere formar a Cristo en mi vida, entonces me manda, anda en el Espíritu, porque quiero que te salvé para formar a Cristo en tu vida. Pero ¿cómo hago yo para andar en el Espíritu? Exacto, lo mismo que Efesios 5:18, lo mismo que Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra me está enseñando que yo tengo que perdonar y me doy cuenta de que no perdoné a fulano, mengano, bueno, obedezco. Digo, Dios, gracias por mostrármelo, ayúdame a hacerlo, voy y perdono. Me enseña que tengo que predicar el Evangelio, pienso y digo, pasó todo el año y no le hablé a nadie en la escuela. Señor, perdoname, oportunidades tuve llenas, pero no hablé. Te pido perdón, Señor, porque parece que me he avergonzado de vos, lo que sea. Te pido perdón y voy y empiezo a hablar. Y así con cada cosa, ¿sí? Con cada cosa. Bueno, y está en contraste con las obras de la carne. ¿Sí? Esto se ve en una persona. En alguien que se ha convertido se ve el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan Pablo? Pablo odiaba a los cristianos. Él había pedido carta para ir a Damasco y traer a los cristianos, y lo vemos en capítulo 7, participando de la muerte de Esteban, después agarrando y entrando en las casas y arrastrando a las personas y pidiendo cartas y odiando a los cristianos. Y después que se convirtió, tenemos a este hombre, pero ahora una nueva criatura, con amor, con gozo, hablando del gozo, regocijados en el Señor siempre, otra vez digo regocijados. Los corintios no reconocían su liderazgo y él dice, yo he ensanchado mi corazón hacia ustedes, aunque yo sea amado menos, no importa que ustedes no me reconozcan, yo los voy a amar igual y voy a dar no solo de lo mío, ¿sí?, sino mi vida por ustedes, decía. ¿Dónde sacó ese amor? Si los odiaba. Y ahora está dispuesto a mándense a mudar, me voy a otra iglesia. Estoy dispuesto a dar la vida por ustedes. Es el Espíritu Santo que vino a él y está produciendo el carácter de Cristo, lo mismo que Cristo, porque los apóstoles lo abandonaron. Nosotros recordamos a Pedro solo, que lo negó 3 veces, pero todos se fueron y lo dejaron. Y el Señor los buscó ¿Se acuerdan cuando resucitó y estuvo con las mujeres? Le dijo, vayan y díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. Y a Pedro, como un postdata, y a Pedro. Porque allá nos encontramos y está todo bien, ya lo perdoné. Y Pedro, y acá está haciendo lo mismo. A veces nosotros no pasamos rápido todo este versículo y pensamos que esto no puede pasar a nosotros. Le pasó a Pablo, pero no a nosotros. Otras personas pueden amar, pero nosotros no. A este nivel. Y estamos como limitando al Espíritu Santo, que Dios no nos puede transformar como transforma a otras personas. Y sí que lo puede hacer. Sí que lo puede hacer. Nosotros tenemos que obedecer por fe. Decirle y orar. Yo cuando veo esto, digo, Señor, ¿cuánto me falta de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de unidad? Por favor, Señor, ayúdame a que el fruto del Espíritu y el amor se vea en mí. Hoy quiero ir a la iglesia, un ejemplo, quiero ir a la iglesia y amar a mis hermanos y no hablar tanto, sino escuchar, qué sé yo. En la calle quiero predicarle el Evangelio a las personas, cosas prácticas. Señor, quiero tener gozo aunque esté lloviendo, quiero disfrutar, Señor, de las canciones, quiero disfrutar de la iglesia, ayúdame a enfocarme, por favor, porque mi mente divaga, mi mente está pensando en, no sé, en que no llego a fin de mes, lo que sea, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo. Ayúdame a tener gozo por la obra de Cristo, porque no está en mí, y al orar
Estoy orando bíblicamente, le estoy diciendo, ayúdame a que esto pase en mi vida. Y cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y concede todas las peticiones. Entonces Él va a responder a eso. Y fruto de justicia, dice ahí al final, fruto de justicia. Tomado de Filipenses 1, 9 al 11, que habla de, y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor, ¿vieron cómo Pablo sabía lo que Dios quería hacer en él y en las personas? Y entonces él oraba de esta manera. Pablo dice, yo sé que Dios los salvó y quiere formar a Cristo en ustedes. Entonces yo pido en oración que vuestro amor, el que ustedes ya tienen, porque el Espíritu Santo vino sobre ustedes y tienen amor, abunde más y más, que rebalsen de amor. O sea, no se conformaba Pablo, quiero que más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que puedan aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor, llenos de fruto de justicia. ¿Qué quería Pablo? Que los hermanos sean llenos de fruto de justicia. ¿Y por qué Pablo quería eso y oraba? Porque la voluntad de Dios es que llevéis mucho fruto. Juan 15:8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes llevarán mucho fruto, porque esta es la voluntad de mi Padre, que llevéis mucho fruto. Entonces yo oro para que lleven mucho fruto. ¿Y qué hacía Pablo? Voy a ayudarlos de la mejor manera, lo que más pueda, para que lleven mucho fruto. ¿Y qué hace Pablo por los filipenses? Oro por ellos, les enseño, hago lo que sea. Ahí hay una división, hay dos señoras, vos y Cintia que están, por favor, hermano Phil, amigo Phil, ayudá a estas hermanas ahí. Todo lo que podía hacer lo hacía por el bien de los hermanos para que lleven mucho fruto. Práctico. Por naturaleza nosotros, ¿qué hacemos? Pensamos mucho en nosotros, ¿no? Ya sabemos que es así. Está bueno saber cómo somos para poder pelear contra eso y ¿cómo se llama? Y estimularnos y ser prácticos a pensar en otros. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Creo que todo esto ya después lo pueden leer ustedes. No sé si hay algo más. Quedan 5 minutos. Pero más o menos eso. Alguien que se arrepiente evidencia señales. Algunas de estas. Algunas. Acá hay 5, hay muchas más. Pero eso pasa siempre en alguien que se convierte. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? ¿No quedan dudas? ¿No quedan preguntas? Sí. Después del tema de los dones que Dios le da a cada uno, ¿no? Para hacer dentro de la iglesia, eso también sí o sí se desarrolla, pasa. Eso se desarrolla, sí. Eso lo da Dios, lo da el Espíritu Santo como Él quiere, dice. Y lo da justamente para que ministres a otro. Eso es una evidencia de que Él te salvó para salvación, que Él te salvó para hacer que sirvas. A cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Dios te da dones para que ministres. No, guardátelo para vos mismo, para que digan qué capo que es. Ministra a los demás, dice. ¿Y yo cómo sé qué don tengo? Bueno, no importa, sí que importa, pero lo más importante es ser lleno del Espíritu. Porque si yo soy lleno del Espíritu, voy a hacer la voluntad de Dios. Y en ese contexto de estar haciendo la voluntad de Dios, se va a evidenciar el don que yo tengo, porque otro se va a dar cuenta. Generalmente otro se va a dar cuenta. Y va a decir, este tiene el don de servicio, este es exhortador, este es maestro, este es evangelista, porque va a ser evidente en el contexto. Y cuando lo descubrió, bien, buenísimo, porque ya sabes cuál es tu fuerte, sin dejar de hacer lo que puedas hacer, cuál es tu fuerte y te inclinas hacia eso. ¿Está bien? Pero bueno, es eso. Creo que Jesús dijo,
en Juan 13, que es en el contexto de la noche antes de que Él sea entregado, del 13 al 17, la noche antes de ser entregado. Y Él dice: un mandamiento nuevo os doy, ¿se acuerdan? Que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. O sea que el fruto, y no es casualidad que dice el fruto en singular, no dice los frutos, el fruto del Espíritu es, y el primer eslabón, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya les dije, ¿no? Pero que cuando tuve el privilegio de estar en la iglesia de MacArthur, lo que más me impactó fue el amor práctico de los voluntarios que eran don nadies sirviendo. El que estaba en el púlpito allá, MacArthur, Steve Lobson, siervos de Dios, ¿no? Obviamente. Pero había como 800 que no sabemos quiénes son, pero esos hermanos, un amor práctico, están entrenados para que no sé cuántos pastores van, no sé si 7.000 pastores creo que son, para que los 7.000 pastores se sientan bien, se sientan, nos decía una secretaria, como en un oasis, porque sabemos que tienen lucha, que esto, que aquello, y acá están todos entrenados para que ustedes se sientan bien, para que se sientan como en un pedazo del cielo. Y vos veías que no era hipocresía, que los hermanos estaban así a full. Y a mí me preguntaron, y después hablaba con el pastor Mariano, ¿y qué es lo que más te impactó? Y coincidíamos en eso. Pero ¿a qué conclusión llegamos? 50 años de exposición bíblica. Pastor MacArthur enseñando. Y es la Biblia la que llena. Es la Biblia la que llena y produce el carácter de Cristo. Si nosotros queremos abundar en amor más y más, tenemos que dedicarnos a estudiar la Biblia. Si queremos que el carácter de Cristo se vea en nosotros, tenemos que dedicarnos a las Escrituras, a estudiarla y a obedecerla. Un paso a la vez. Y acá cuando pasen 10 años vamos a mirar para atrás y decir: me falta mucho, pero he crecido, gracias a Dios. Hemos crecido. Así que bueno, hasta ahí, son las 10. En cualquier momento llega Nico y se preparan para el servicio. Mati, ¿podés terminar orando y ya orar por el servicio también? Gracias, Dios, por este momento, por esta gracia, Dios. Sigo utilizando tu palabra para transformar nuestras vidas, que podamos obedecerlo, Señor, en humildad a tu gloria. Glorifícate en nuestras vidas, lo pedimos, por favor. Y deseamos también, estamos hambrientos, Señor, de ti. Queremos continuar alabándote, disfrutando de tu palabra, también siendo confrontados. Por favor, sigue transformando nuestras vidas para tu gloria y nuestro gozo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Fíjate y mandarlo al grupo, ya mandarlo y ponerlo.